En este momento, un golpe aterrador de Ucrania. Fuerzas armadas aniquilaron Kadirovitas. Berdiansk, una derrota de las tropas rusas de élite. Akhmat fue destrozado. La flota en la sombra de la Federación Rusa es atacada por drones. Petroleros rusos se hunden épicamente. Partisanos de Briansk volaron la vía férrea. De la carretera solo quedó ceniza. El Armagedón del frente para los ocupantes está cobrando fuerza. Y esto es solo el principio. Los apagones se avecinan. Año nuevo en los pantanos, oscuridad. Rusia arriesga quedarse sin electricidad. Las Fuerzas Armadas de Ucrania desatan apocalipsis energético ocupantes. Todos los detalles ardientes a continuación. Mira hasta el final. Un golpe infernal del cielo, un desarrollo ucraniano, un dron asesino que destruye todo a su paso, los rusos desaparecen al instante, la máquina Shaitán aterroriza al enemigo día y noche. Esto es solo el comienzo de la represalia. El apocalipsis financiero de la Federación Rusa. China convierte el presupuesto del Kremlin en cenizas, despoja a Rusia hasta el último centavo. La catástrofe está destrozando el presupuesto de Moscú. Pronto te contaremos en qué productos y cuánto han subido los precios y qué amenaza esto representa para el imperio de Putin. Y de urgencia desde Kupiansk, Ucrania se mantiene invencible. Las Fuerzas Armadas de Ucrania destrozan a las tropas del Kremlin. Los burócratas de Putin están en pánico, sin saber qué mentirle al dictador. La ciudad es una fortaleza. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están en lo más alto. De esto hablaremos en Punto Caliente. Es una sensación, no es solo una victoria, es una derrota total de proporciones históricas. Cerca de Berdiansk, los nuestros eliminaron a los Kadirovitas de tal manera que de su élite solo quedaron los galones chamuscados. Pero prepárense, porque esto es solo el calentamiento antes del espectáculo principal. 2 petroleros de la flota en la sombra de la Federación Rusa se hundieron con un estallido tan épico que la propaganda rusa todavía está tosiendo agua y un espectacular bono extra por si fuera poco. Un caza ucraniano en la región de Belgorod convirtió a la élite rusa en humo ceniciento. En Briansk, los partisanos también activaron el modo de ataque. Lo destruiremos todo menos el ferrocarril de los ocupantes. Todos los detalles a continuación en el reportaje. La avaricia que arruinó a los ocupantes rusos. Cerca de Berdiansk, durante una operación especial, los kadirovitas chechenos fueron enviados al otro mundo, informa la Dirección Principal de Inteligencia. Así, los partisanos ucranianos descubrieron que los valientes saqueadores de Dondon organizaron un esquema para vender el combustible que ellos mismos habían robado. Los barbudos vendían el diésel siempre en el mismo lugar, en la carretera cerca de Berdiansk. Ese lugar terminó convirtiéndose en su fosa común. Ataques precisos de la Dirección Principal de Inteligencia destruyeron 2 vehículos con combatientes de Akhmat. Además, este fin de semana Putin perdió 2 petroleros más de su flota en la sombra que están bajo sanciones por su implicación en el transporte de petróleo ruso. Estos últimos fueron atacados en el Mar Negro por drones ucranianos Sea Baby. Los drones ucranianos se encontraron con el Kairos Tanker y el Berat. El incidente ocurrió cerca de las costas de Turquía, pero en aguas neutrales, por lo que no puede haber ningún reclamo hacia nosotros. ¿Cómo sucedió esto? Se informa que fueron drones del Servicio de Seguridad de Ucrania, así lo indican las fuentes, pero al parecer las fuentes no son simples, sino muy especiales, porque también filtraron el video. Y este ataque a los petroleros rusos, de facto, no de jure, sino de facto, petroleros rusos, tendrá simplemente unas consecuencias increíbles. Finalmente nos hemos decidido a imponer nuestras propias sanciones sobre este asunto. Entonces atacamos no solo a Novorossiysk, no solo Tuapse, sino también respectivamente estos barcos que transportan petróleo. O estos en particular ya no transportan, sino que transportaban. Los rusos no tendrán paz ni en el mar ni en tierra. De hecho, las Fuerzas Armadas de Ucrania no dan tregua a los ocupantes en todos los sectores del frente, sin excepción. Un informe en video sobre los guardias fronterizos ucranianos compartieron el trabajo realizado.
Sus operadores de drones destruyeron refugios enemigos, equipos de comunicación y antenas de control de UAV en la dirección norte de Slobozansky. Como resultado, el enemigo en esta dirección prácticamente perdió sus oídos y ojos y, temporalmente, no puede llevar a cabo operaciones de combate completas. La situación del enemigo tampoco es la mejor en su propia retaguardia. Allí, en las cercanías de la aldea Mokraya Orlovka, en la región de Belgorod, nuestro caza MiG-29 de la unidad Fantasma de Kiev realizó ataques de alta precisión contra el puesto de mando de los ocupantes. En el Kremlin no admiten que generales rusos fueron alcanzados por el ataque del caza ucraniano. Sin embargo, la inteligencia ucraniana insinúa que, como resultado del ataque, el ejército ruso podría perder a varios altos mandos militares de una sola vez. No obstante, el ejército ruso sigue aparentando normalidad pese a la mala situación, y trata desesperadamente de demostrarle al mundo entero, y al parecer, en primer lugar a Putin, que la operación militar especial anunciada por Moscú avanza según lo planeado. Así, siguiendo la vieja y buena tradición, los abanderados rusos intentaron izar su tricolor sobre el edificio de Volchansk, como diciendo, el asentamiento ya está bajo control de los ocupantes. Pero aquí está el problema. Un dron ucraniano no estuvo de acuerdo con ellos. Estuvo de acuerdo. De alguna manera, estamos enviando una señal a Vladimir Putin, y no solo a Vladimir Putin, de que todas sus historias, de que todo le va según lo planeado y que está en un estado de euforia permanente y que nada de esto le afecta. Bueno, en realidad, su evaluación de la situación es incorrecta. Y aquí están las imágenes únicas ya del complejo terrestre no tripulado ucraniano. Equipado con una ametralladora M2 Browning, en plena noche se encontró en la carretera. Blindados rusos. Para los ocupantes, el encuentro fue una completa sorpresa, y para la tripulación del MTLB y el propio vehículo blindado fue su última salida de combate. No solo se quedaron sin equipo, sino también sin medios para transportarlo. Incluso en la retaguardia, los ocupantes rusos solo pueden soñar con la tranquilidad. Y todo gracias a los partisanos comprometidos. Estos últimos llevaron a cabo un exitoso acto de sabotaje en Briansk, asestando un golpe preciso a la logística ferroviaria enemiga. Como resultado, la locomotora eléctrica utilizada por el ejército ruso para transportar cargas militares quedó reducida a un montón de chatarra. Esto generó problemas significativos en el suministro del frente de ocupación y provocó la interrupción de los horarios de los trenes con municiones, equipo y combustible que estaban listos para ser enviados a la línea del frente en la dirección de Sumy. En general, en las últimas 24 horas, los rusos han perdido al menos 5 tanques, 7 sistemas de artillería, 2 lanzacohetes múltiples, así como otro millar de soldados. Rusos, un gran saludo para ustedes. Los rusos están en pánico. Año nuevo sin luz. La histeria ha llegado incluso a los moscovitas. Ucrania ataca el sector energético ruso, dañando la infraestructura en respuesta a acciones bárbaras. La probabilidad de apagones prolongados en los pantanos crece. Los rusos corren el riesgo de celebrar las fiestas en completa oscuridad. Las Fuerzas Armadas de Ucrania aumentan la eficacia de los ataques contra objetivos rusos de energía. Las acciones de las fuerzas de defensa de Ucrania son una respuesta a los continuos ataques contra la infraestructura civil y crítica de Ucrania.
Para poder llevar esta guerra a una situación de estancamiento, para cambiarla, hay que aprender no solo a repeler los ataques del enemigo en el frente, sino también a suprimir su logística y su aviación. Por eso fue necesario, y ya ni siquiera hablo de la necesidad de atacar las empresas del complejo militar industrial y el sistema energético de Rusia. Al intentar dejar sin luz a los ucranianos, el dictador ruso condena a millones de rusos a un invierno oscuro y frío. Si amenazan con un apagón, por ejemplo, en la capital de Ucrania, entonces el Kremlin debe darse cuenta de que también se producirá un apagón en la capital rusa. Esto es Belgorod. Aquí, en resumen, no hay electricidad en ningún lugar de Belgorod. A principios de noviembre, Ucrania lanzó decenas de ataques contra centrales eléctricas rusas. Los drones de largo alcance están cortando el suministro eléctrico en Donetsk y Crimea ocupadas. En resumen, carguen sus teléfonos, creo yo. Decidieron apagar todas nuestras luces. Ya he contado más de 30 piezas. Kaluchskaya, 32, oscuridad, y luego seguimos conduciendo, oscuridad, oscuridad, oscuridad. Los misiles de crucero y drones a reacción están familiarizando a millones de habitantes de la parte europea de la Federación Rusa, incluidos Moscú y su región, con el bloqueo. Además de las armas ucranianas, no hay que olvidar el suministro de armas occidentales que Ucrania ha comenzado recientemente a utilizar también contra territorio ruso. Se ha recibido la aprobación correspondiente. Por lo tanto, podemos decir que los territorios de las regiones de Rostov, Kursk, Belgorod y Briansk se encuentran en la zona de impacto. Tanto de los medios de ataque occidentales, lo subrayo una vez más, ataques con Scalp, Storm Shadow, como respectivamente la versión modernizada del sistema de misiles antiaéreos S-200. Antes del inicio del invierno, Ucrania dispone de una amplia gama de potentes armas de largo alcance. Los drones reactivos, Bars, Pekla, Polyanitsia y FP-1, así como los misiles de crucero Flamingo y Neptuno Largo, pueden alcanzar las principales ciudades rusas, incluidos los objetos de suministro de calor y electricidad de Moscú y San Petersburgo. Teniendo en cuenta las características climáticas de la Federación Rusa y las características técnico-tácticas de los medios de ataque del lado ucraniano, a la Federación Rusa le espera un invierno duro, tanto en sentido literal como figurado de la palabra. En primer lugar, se trata de las centrales termoeléctricas y otras instalaciones de producción que mantienen la vida en las grandes ciudades rusas. El dron monstruo ucraniano asesta un golpe infernal a los ocupantes. Bombas EFAB de 100 kilogramos caen directamente sobre el equipo y la fuerza viva rusa. Grupos enteros desaparecen sin dejar rastro. El nuevo dron ucraniano convierte la vida del enemigo en una pesadilla. Los ocupantes rusos están en pánico. Las noches sin dormir están garantizadas. Todos los detalles, míralos ahora mismo. La pesadilla de la Federación Rusa, o más bien la razón de su ausencia. El nuevo dron de ataque ucraniano FP-2. El FP-2 se utiliza para ataques en la retaguardia de los rusos. También puede portar una bomba aérea adaptada como cabeza de combate. Y el dron FP-2 está diseñado específicamente para ataques, especialmente con una cabeza de combate penetrante. No es blando como los drones comunes, sino que utiliza una bomba FAB-100 de 100 kilogramos como cabeza de combate, con la parte trasera retirada. Es decir, este dron puede atacar objetivos de manera bastante efectiva porque la FAB-100 es, por ejemplo, la bomba principal de la Segunda Guerra Mundial, la bomba más producida en masa. Y además puede atacar objetivos con alta precisión. Confirman la información sobre el uso de drones.
Tanto los ocupantes como los propios militares ucranianos muestran su funcionamiento contra el enemigo en las extensiones del Donbass. El marcado OFAP indica la naturaleza fragmentaria explosiva de la munición, destinada a atacar objetivos no protegidos y débilmente protegidos. El FP2 puede atacar tanto objetivos estacionarios como en algunos casos objetivos móviles. Y esto es un punto muy importante porque, por ejemplo, se pueden atacar, los mismos lanzadores Iskander cuando se desplazan a sus posiciones. La empresa ucraniana Firepoint presentó el dron de ataque FP2 en la clase Middle Strike. Este repite el diseño del dron de largo alcance FP1, utilizado para atacar objetivos en la retaguardia del ejército ruso. Esto es, por así decirlo, una modernización del dron de largo alcance FP1, cuya autonomía alcanza los 1.400 kilómetros. El FP2 ha conservado el mismo diseño, pero tiene un tamaño menor. Por lo visto, tiene una envergadura de alas más pequeña y su alcance está limitado a 200 kilómetros. Aquí se encuentra la mayor parte de los almacenes y centros logísticos de nivel militar y de frente. Por eso esta zona de impacto es muy importante. Los fabricantes ofrecen el sistema tanto con una lanzadera clásica fija como en una versión móvil para un despliegue rápido camuflada como un camión militar común. Se puede acercar tanto como sea posible. Acercarse 10 kilómetros más a la línea del frente, lanzar rápidamente y salir rápidamente de la zona de impacto. Se señala que la relativa baratura y disponibilidad de los drones, combinadas con una cabeza de combate pesada, permiten a Ucrania compensar en cierta medida la escasez de armamento de misiles de alta precisión. El FP2 puede considerarse una munición de alta precisión. ¿Por qué? Se le instala una cámara en la zona. Digamos, a unos 10 kilómetros de la línea del frente se coloca un repetidor y este dron vuela como un FPV, es decir, lleva una cámara a bordo y ataca el objetivo con precisión. Es decir, el operador ve el objetivo antes de atacarlo. Los expertos señalan que, gracias a la baja altitud de vuelo y a su uso masivo, los drones pueden evadir y saturar los sistemas de defensa antiaérea del ejército ruso, lo que en ciertas situaciones puede tener un efecto mejor que los ataques de los sistemas de misiles HIMARS. China está exprimiendo a Rusia hasta el último centavo. En el contexto de las sanciones, los proveedores chinos están subiendo los precios de los productos militares casi un 100%. El Kremlin es dependiente. Esto es una catástrofe financiera para los militares rusos y el presupuesto. Más detalles de cómo China se beneficia de Rusia en el reportaje. ¿China está traicionando a Rusia? Sí, has oído bien. Pekín se hace pasar magistralmente por socio, pero en realidad utiliza a Moscú como eslabón débil. Y tenemos una frase que se ha convertido en un eslogan. Rusos y chinos son hermanos para siempre. Lo interesante es que Xi habló recientemente por teléfono con Trump y declaró que apoya los esfuerzos de paz de Estados Unidos para resolver el conflicto ruso-ucraniano. Todo está bien en el papel, pero ¿cómo es realmente? Creo que China ha enviado una señal política a Estados Unidos de que está observando de cerca, luego, lo que está ocurriendo en la vía de la regulación pacífica, la búsqueda de herramientas para una solución pacífica a la guerra ruso-ucraniana. La tesis principal de esta señal debe ser la siguiente: Rusia no debe ganar esta guerra y en consecuencia Ucrania no debe perderla. Pero hay algo más. Los líderes de los países acordaron realizar visitas y Trump planea ir a China ya en abril. Va a ser intenso. Que Trump logre firmar el acuerdo deseado en otro país con China, un acuerdo comercial, concretamente en abril, por ejemplo, durante una posible reunión en Pekín. Esa es una gran incógnita. No hay nada más profundo, en mi opinión, especialmente en lo que respecta al fin de la guerra ruso-ucraniana. En esos plazos, el 26 de abril, la reunión entre Xi Jinping y Trump en Pekín, aquí no hay nada de eso. ¿Pero qué es lo que China está haciendo mal respecto a Rusia? Parece que todo va bien. El asunto es que China está ganando mucho dinero con Rusia. Los precios de los bienes de exportación suministrados a Rusia aumentaron una media del 87%. Las relaciones de Rusia con China siempre han sido muy difíciles.
Y si pensamos que son amigos, no, lo son. Hay una buena palabra para esto. Son compañeros de viaje. Rusia y China son compañeros de viaje. Es rentable para China. Rusia débil, China es rentable. Putin débil. Para China es rentable comprar materias primas a bajo precio. A China le resulta entonces rentable vender productos a la Federación Rusa a precios muy altos. Rusia no tiene otra salida. En general... Y no se trata solo de los productos. China está entrando gradualmente en las regiones rusas, obteniendo así acceso a territorios y recursos. Ya sabéis, hay ejemplos en el lejano oriente, donde pequeños pueblos ya están teniendo mayoría china y allí incluso participan en las elecciones municipales. Y Rusia, a su vez, está empezando a depender cada vez más de China. ¿Está Putin de acuerdo con este tipo de relación? De nuevo, por supuesto que no. Por supuesto que no le conviene. Bueno, porque Putin tiene dolores fantasmas relacionados con la Unión Soviética. Él, en principio, durante todo su mandato presidencial, intentó devolver cierta grandeza blanca, eso que él llama reunir las tierras rusas. Pero en realidad simplemente está llevando a la Federación Rusa al colapso, a un colapso total y absoluto, a la bancarrota financiera. Pekín refuerza cada vez más su influencia también en Asia Central, relegando a Moscú a un segundo plano, lo que probablemente no puede dejar de preocupar al abuelo del Kremlin. Es necesario consolidar firmemente la amistad entre China y Kazajistán, realizar esfuerzos conjuntos para promover una cooperación integral y contribuir aún más a la paz en la región y en todo el mundo, así como al desarrollo de la estabilidad y la energía positiva de las relaciones chino-kazajas. Bueno, la pregunta principal es, ¿qué es lo que realmente guía a China? Una asociación fiel con Rusia. Nuestra estrecha comunicación refleja el carácter estratégico de los lazos ruso-chinos, que se encuentran en un nivel sin precedentes de alto. ¿O simplemente Pekín está aprovechando la situación y actuando en su propio interés? No les interesa que la Federación Rusa gane esta guerra, porque si Putin gana esta guerra, entonces recupera su subjetividad geopolítica. Empieza a hablar con todos los actores, por ejemplo, con los propios Estados Unidos y China, en igualdad de condiciones, lo que absolutamente no corresponde a los intereses estratégicos de China. Sí, esta posición es encubierta. China habla de amistad, pero solo actúa cuando le conviene. China se beneficia de Rusia, fortalece su influencia y al mismo tiempo establece relaciones con Estados Unidos. Y Moscú depende cada vez más de sus decisiones, de Pekín. Kupiansk resiste, las Fuerzas Armadas de Ucrania resisten, los defensores ucranianos resisten, el Kremlin miente, pero la ciudad resiste por sus militares. ¿Qué ocurre en Kupiansk y alrededores? Detalles explosivos. Justo ahora. Otra mentira de la propaganda rusa ha llevado a los rusos a una trampa de sus propias declaraciones. No puedo mostrar ciertos símbolos ni pronunciar determinadas palabras en directo. Pero entendiendo que hoy hay que enviar a Putin una vez más en la dirección del famoso barco ruso. Al parecer, la alta dirección de la Federación Rusa olvidó tomar las pastillas correspondientes. Se imaginaron que sus tropas habían bloqueado a 15 batallones en las Fuerzas Armadas de Ucrania y controlan completamente Kután en la región de Yarkov. De esto informó el llamado jefe del Estado Mayor, Gerasimov, durante la visita de Bunkernov a uno de los puestos de mando del Grupo Oeste. La agrupación Oeste liberaron la ciudad de Kupiansk y continúan destruyendo las formaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania que están rodeadas en la orilla izquierda del río Oskol. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania desmintió la declaración del Kremlin, explicando que en la ciudad y sus alrededores continúan las actividades de contrasabotaje y las acciones especiales para buscar y eliminar los grupos de reconocimiento y sabotaje del enemigo. A día de hoy, los ocupantes rusos solo están en las afueras. Las cosas les van muy mal allí. No diré que la situación allí sea fácil y en consecuencia hoy, simplemente no es tan optimista. No, hoy las fuerzas de defensa están haciendo un gran esfuerzo para llevar a cabo las acciones necesarias y bloquear al enemigo. No darle la oportunidad de seguir filtrándose y de hecho expulsarlo de las posiciones tácticas que los rusos lograron capturar antes. Y esto está ocurriendo poco a poco. Estamos empujando al enemigo lejos de Kupiansk. La cúpula rusa lanza deliberadamente este tipo de declaraciones. En primer lugar, intentan mostrar a los rusos que supuestamente tienen logros en Ucrania para justificar sus pérdidas.
Su economía se va al infierno, pero quieren demostrar que todo va según lo planeado. Así lo afirma Yuri Fedorenko, comandante del 429 Regimiento Independiente de Sistemas No Tripulados Aquiles. El segundo objetivo del Kremlin es ejercer presión sobre los ucranianos. Declaraciones similares llegan al espacio informativo de Ucrania, y son precisamente los ucranianos quienes pueden ser engañados si no analizan la información. El tercer objetivo es influir en Donald Trump, quien no entiende los detalles. Incluso en Alaska, Putin le contó a Trump que conquistaría todo el Donbass y Kupiansk. Por eso ahora el Kremlin presenta sus deseos como si fueran realidad. La dirección de Kupiansk sigue siendo un punto complicado en el mapa de Ucrania. En la propia ciudad, las fuerzas de defensa lograron contener a las unidades ofensivas enemigas e imponerles intensos combates urbanos. El enemigo está sufriendo enormes pérdidas y no puede avanzar más allá de los suburbios. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas continúan avanzando poco a poco, barrio por barrio, desplazando a los ocupantes. En este momento, los grupos de asalto rusos en Kupiansk están prácticamente aislados del suministro terrestre y de la logística por tierra. La logística se realiza mediante drones pesados. Cabe señalar que los rusos utilizan la táctica de infiltración con pequeños grupos de asalto de hasta 3 personas acumulándose y, en consecuencia, intentando posteriormente tomar el control, principalmente de la logística y la ubicación de las fuerzas de defensa de Ucrania. Además, los ocupantes emplean la táctica de las llamadas banderas calabaza. Es decir, cuando un grupo de 2 o 3 personas corre hacia una determinada zona. En la zona de Kupiansk, que se encuentra en la zona gris, es decir, un territorio que no está controlado por ninguna de las partes, colocan la bandera tricolor rusa y lo graban en video. Y esto se presenta como datos de control objetivo, supuestamente como si las tropas de ocupación rusas ya controlaran directamente ese barrio de Kupiansk. Ahora, casi la tarea principal de ambas partes es cortar o complicar al máximo la logística. Y a pesar de toda la complejidad de la situación, incluyendo las condiciones climáticas y la falta de personal, los defensores ucranianos lo están manejando magistralmente. La jugada apocalíptica de Putin. Un récord del 40% del presupuesto ruso para 2026 y los siguientes 3 años se destina a la insaciable hoguera de la guerra y las fuerzas de seguridad. ¿Qué sectores en Rusia se convertirán en un desierto financiero mientras el dictador satisface sus fantasías de conquista? Vean a continuación. 1/3 del presupuesto para la guerra y sumas récord para el sector militar desde la época de la URSS. Putin ha firmado el presupuesto de la Federación Rusa para el próximo año 2026. El gobierno tendrá que financiar las enmiendas propuestas por el presidente. Y no pudo proponer nada más que apretarse el cinturón y aumentar el gasto militar. Así que, según el documento, se planea gastar alrededor del 30% del presupuesto en el ejército, lo que equivale a casi 13 billones de rublos. Como señala The Moscow Times, esto no había ocurrido desde la época de la URSS. También se han asignado algo menos de 4 billones para el apartado de seguridad nacional, del que se financian el Ministerio del Interior, la Guardia Nacional, los servicios especiales y el sistema penitenciario. Todos estos organismos, en mayor o menor medida, también están involucrados en la guerra contra Ucrania. Según los expertos, el presupuesto simplemente no soportará tal carga. Todas estas estadísticas realmente son muy impactantes. Me recuerda al periodo tardío soviético cuando intentaban, con algún indicador bonito para ellos, mejorar la imagen general del PIB, de la inflación. Bueno, en resumen, ya entendieron que en realidad todo es una farsa, que la inflación es alta, que el PIB está en 0 y que en el cuarto trimestre, al parecer, estará en negativo. Todas las cifras oficiales que dan son en general algo así como... Bueno, no es que sean completamente inventadas, pero intentan maquillarlas con algún indicador aislado y positivo. Pero los buenos indicadores en Rusia ya se pueden contar con los dedos de una mano. Y en 2026 serán aún menos. Porque la suma récord para la guerra hay que sacarla de algún lado.
Así que la proporción de los gastos sociales en el presupuesto ruso el próximo año se reducirá del 38% previo a la guerra al 25%. Los gastos para el apoyo a la economía caerán del 17,5% a menos del 11%. En ambos casos, estos son los niveles más bajos de los últimos 20 años. Recuerdo que a partir del 1 de enero en Rusia el impuesto al valor agregado subirá del 20% al 22%. También aumentará significativamente el impuesto de transporte y el impuesto ecológico. Y ahora están desarrollando allí algunas opciones absolutamente nuevas de impuestos. Es decir, bromeo diciendo que pronto cobrarán hasta por el aire porque realmente necesitan ese dinero para cubrir el déficit presupuestario. Y eso que todavía ni siquiera ha llegado el 2026, pero según las previsiones oficiales de los economistas de Putin, el déficit ya está garantizado. Porque el país espera ganar un poco más de 40 billones de rublos, pero gastar más de 44. La diferencia, por cierto, es de 166.000 millones de dólares. Por supuesto, tienen que explicar que la alta inflación que vemos hoy en día realmente no desaparece, la inflación sigue siendo alta. Tienen que explicar que esto se debe a ciertos factores temporales. Tienen que explicar que en general las cifras se ven bien. Sin embargo, algunos indicadores están cayendo de manera colosal. Por ejemplo, el déficit de los presupuestos regionales se prevé en el nivel de 800.000 millones de rublos. Y la ayuda prevista desde el Kremlin es de tan solo 30.000 millones. Esto significa que los presupuestos regionales tendrán que recortar seriamente sus partidas y gastos. ¿Y qué pueden recortar? Nuevamente los pagos a los contratistas, ya que esta es una parte muy grande, una proporción muy significativa de los gastos de los presupuestos regionales. Y después tendrán que recortar ya las partidas sociales. Partidas para la reparación y el mantenimiento de los servicios públicos y así sucesivamente. Al mismo tiempo, los expertos señalan que el presupuesto ruso se elaboró durante varios meses y en él se contemplaron riesgos como máximo hasta principios de otoño. Pero Trump, con sus sanciones contra Rosneft y Lukoil, añadió al final del año problemas enormes para Rusia. En cuanto a Lukoil y Rosneft, por supuesto, la situación es complicada para Rusia, porque estas dos compañías venden prácticamente el 50% del volumen total de exportaciones. Pero a pesar de todos los factores evidentes, oficialmente en Rusia todo está bien. De hecho, intentan trasladar el déficit a las regiones. En Moscú y San Petersburgo, como siempre, todo está bien. Así que se puede volver a redactar un nuevo informe sobre el crecimiento económico. Aquí hay un momento interesante, por ejemplo, con el PIB. Es decir, bien podrían mostrar la imagen real que el PIB ya lleva el segundo o tercer trimestre completamente estancado. Pero aún así dibujan ahí algún 0,6 para poder decir que supuestamente no, todavía no estamos en recesión. Es notable que según las estimaciones de los analistas, 2026, con sus cifras inicialmente poco realistas, pueda finalmente hacer que el pueblo profundo salga a las calles. Y esto afecta ante todo a los habitantes de las regiones más alejadas de la Federación Rusa. Toda esa riqueza de recursos naturales que posee la Federación Rusa como Estado, en realidad no está en Moscú. Y la mayor riqueza ni siquiera está en la parte europea de Rusia, sino más allá de los Urales. Y estos pueblos, estas partes de la Federación, sin duda se plantean la siguiente pregunta: ¿por qué debemos seguir alimentando a Moscú, que vive de manera lujosa, y tal vez también a San Petersburgo y a algunas otras ciudades muy grandes, mientras nosotros mismos vivimos en la pobreza? Además, uno de los factores más importantes de descontento será la nueva imposición fiscal sobre las pequeñas empresas. Los analistas admiten que más de la mitad de las empresas privadas simplemente serán asfixiadas por el aumento de los aranceles. O en su defecto, sus propietarios asfixiarán a quienes idearon esto,